Bienvenida, bienvenido a este nuevo video para el canal. Por acá está lloviendo, así que puedo ver cómo se escucha el audio. A ver si tengo que hacerle algún ajuste. Bueno, seguimos en Semana Santa y este video va a ir dedicado a hablar sobre qué es el Cristo. Pero cuando digo el Cristo no me refiero a Jesús. El Cristo es algo que vive en cada uno de nosotros. Es una posibilidad, es una inteligencia a la que todos tenemos la posibilidad de acceder si lo aceptamos dentro de nosotros, si lo buscamos y si hacemos un proceso interno. Sí voy a hablar de Jesús, del Maestro Jesucristo, para dar a entender, para ayudar a comprender. Pero lo primero que quiero decir en la intro es Cristo no es Jesús. Jesús le decían Jesucristo porque él logró acceder al Cristo, a esta inteligencia cósmica, a este Dios interno, a esta posibilidad que todos podemos. Y lo voy a citar como en el anterior video, cosas como las que yo hice, vosotros haréis y mayores. Eso significa, así como Jesús de Nazaret, lugar del cual provenía Jesús, lugar físico, ubicación. Jesús de Nazaret se ganó este nombre de Jesucristo y luego de su ascensión, Jesucristo ascendido. Tú y yo podemos exteriorizar nuestro Cristo, manifestar el Cristo, permitir que nuestro Cristo actúe. Entonces, voy a hablar de qué es el Cristo y con esto voy directo al video. Los seres humanos somos seres, como hablo en muchos de mis videos, seres con muchas capas. Somos un ser séptuple, tenemos 7 cuerpos. Los 4 cuerpos principales, o también llamados cuerpos inferiores, porque son los más densos, son el físico, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, de las emociones, y el cuerpo mental inferior. Pero tenemos más capas, 3 capas más. Una de esas capas es el Cristo, el cuerpo crístico. ¿Qué es esto? Imagínense esto. Cuando se dice que Dios nos hizo imagen y semejanza de Él, no es porque tenemos orejas o dientes, sino porque somos seres que podemos manipular la energía y crear cosas. Entonces, cuando Dios, visualícenlo como un sol, una conciencia ígnea de fuego, solar, de luz, de una dimensión tremendamente superior, saca desde su corazón una chispita y le permite a esa chispita individualizarse y hacer un proceso evolutivo para algún día volverse también un sol que dé y sostenga la vida de miles. Cuando esto sucede, esa chispita conscientemente que está acá en la Tierra, hablando de esta evolución de todos los que estamos acá ahora, o de la mayoría, tiene que esa chispa tener una envoltura para estar en esta dimensión más densa. Entonces esa chispita se ve envuelta por diferentes capas o diferentes cuerpos. ¿Qué sucede? Esa chispita que nosotros tenemos es nuestra verdadera naturaleza, es una llama que está dentro del corazón, es lo que llamamos Cristo interno, es lo que verdaderamente somos. Cuando morimos dejamos este cuerpo, dejamos esta personalidad, nuestra alma nos acompaña, el alma es el único cuerpo semi-inmortal porque nos acompaña durante las evoluciones hasta la ascensión. Luego de ascender, el alma ya no tiene propósito, porque el propósito del alma es custodiar las memorias mientras evolucionamos. Esas memorias, cuando ascendemos, son transmutadas, entonces no tienen razón de ser y ese cuerpo también se disuelve. Por lo tanto, lo único que queda es esa chispa, esa llama, es nuestra inteligencia más pura. ¿Qué sucede con esta inteligencia?
esta inteligencia que todos tenemos actúa a través de nuestros cuerpos, es decir, a través de, además del cuerpo físico, de nuestra personalidad. Entonces, estamos en un planeta donde la mayor caída vibracional del planeta es porque las personalidades comenzaron a tomar poder. De hecho, las personas se refieren a celebridades, a hombres y mujeres que están en el poder como personalidades, las grandes personalidades del mundo. En realidad las grandes personalidades son el gran problema del mundo. Porque una personalidad muy grande deja muy poco espacio para una presencia, para el Cristo. Y una personalidad pequeña es lo que hace que el Cristo sea grande. Y ahí es donde voy a traer a Jesús como un maestro que era tremendamente humilde, inclusivo, compasivo ante la ofensa tras ofensa, ofensa tras ofensa. Su personalidad era muy pequeña, pero su Cristo era gigante, tanto así que era el que comandaba. Y era el Cristo el que hacía los milagros. No podés hacer milagros, no podés sanar desde la personalidad. Los milagros nacen del Cristo y el Cristo es Dios. Por eso uno como hijo de Dios, lo más importante es la humildad y el reconocimiento a que yo soy un canal, yo soy un hijo, pero todo es gracias al Padre, a Dios, o como yo le llamo, la presencia yo soy. Entonces, ¿qué es el Cristo en ese sentido? Vamos a desglosarlo un poco más. Imagínense que Dios te desprende de su corazoncito, de su corazonzote, como una chispa que va a ser un proceso. Siempre estás conectado a esa chispa a través de lo que se le llama cordón de plata. Imagínate ese gran sol conectando por un rayo de luz a esa chispa. Ese rayo de luz es lo que yo le llamo la presencia yo soy. Es lo que comprende nuestra conexión con el sol, con Dios, con nuestro creador. Y a su vez es esa chispa individualizada que es lo que somos realmente. ¿Qué sucede con el Cristo? Nuestro Cristo está acá. Es esto que somos. Está observando. Pero también es una parte de nosotros que está en contacto con Dios directo, que está en contacto con los ángeles, que está... Nosotros acá cuando encarnamos con un velo, no tenemos recuerdo de nuestras vidas, no tenemos recuerdo de dónde venimos, no tenemos más que la intuición y el pulso en el corazón. Ese pulso en el corazón que nos dice qué hacer es el Cristo que se agita cuando estamos cerca. Es como un buscador de tesoros que tintinea cuando está cerca de un tesoro. El Cristo se agita en el corazón cuando estás cerca de aquello que realmente venís a hacer, de tu plan, de ese contrato que firmaste antes de venir a este cuerpo, a este nombre, a este lugar, a esta experiencia. Entonces el Cristo tiene contacto con nuestro propósito, sabe lo que necesitamos, sabe lo que venimos a hacer, sabe todo eso lo contiene, pero también sabe lo que estamos experimentando y también puede atravesar la experiencia. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es el mayor inconveniente del Cristo, de nuestro Cristo interno? La razón por la cual las personas no comprenden, no conocen y están alejadas es por la personalidad. ¿Por qué? Porque se requiere de un trabajo grande en la personalidad para lograr que el Cristo pueda exteriorizarse. El Cristo no puede exteriorizarse si tu personalidad es una personalidad que rechaza a algunos, porque el Cristo es amor, es perfección, es luz. El Cristo solo contiene virtudes. Y una personalidad que vive en la comparación, que vive en el egoísmo, que vive en el orgullo, que vive en el prejuicio, que vive en la competencia, que vive en la supervivencia, que vive en la avaricia, que vive en todas estas condiciones humanas, cuando digo condiciones porque es algo negativo, que consideramos normales, porque se ve como normal en el plano humano, tener avaricia, tener ambición personal, de acumulación, de acumular materia. Se ve bien, está bien visto compararse con otros, verse por encima de otros, y eso nos separa de Dios.
porque somos todos hijos de Dios. Y un padre no va a elegir entre dos hijos, va a amar a los dos. Si un hijo no ama a su otro hijo, lo que hace es separarse del padre. Bien. Entonces la forma de lograr que el Cristo se manifieste en nosotros es trabajar en nuestra personalidad, trabajar en transmutar y trascender las condiciones de la personalidad, la separación, la competencia, el rechazo, el miedo, la avaricia, la lujuria. Y no lo hablo desde un lugar de no podés tener relaciones sexuales, no podés tener deseos de tener dinero. Eso es algo que no tiene nada que ver. No lo polaricen, no se vayan a un extremo. Que muchas veces se usó también los extremos por parte de las iglesias para controlar. Sino que me refiero a cuidar la energía sexual como algo sagrado y compartirla desde el amor. A buscar la abundancia, pero no para tener más que los otros, sino para compartir y crear un mundo mejor. A observar el progreso de otros para celebrarlo, no para ver si voy mejor o voy peor, porque además tu plan y el plan de tu hermano pueden no tener nada que ver, entonces no hay punto de comparación. De hecho, cuando ves a alguien que tiene una vida que le pasan muchas cosas, juzgarlo y decir, ese está perdido, no es espiritual. No tenés ni idea el karma que asumió. Quizás ese hermano asumió un karma mucho más grande que el que tú asumiste porque consideró que es lo que en esta vida deseaba hacer. Y lo ves viviendo una vida que es mucho más dolorosa y decís, esta es mala vida, es mala persona. Entonces, todo eso no permite que tu Cristo se exteriorice y que vea con ojos de verdad a las cosas. Y este era el mensaje de Jesús. Y lo voy a traer al Maestro porque en esta semana y en este mes su energía y su radiación está pulsando en nuestros corazones siempre que lo veamos con amor y con apertura. Entonces el Cristo es esta inteligencia, esta chispa de Dios individualizada, es nuestro Dios interno, nuestra esencia más pura, pero solo la podemos exteriorizar si nuestra personalidad se vuelve humilde, amorosa, armoniosa, pura. Y ahora voy a hablar de algunas de las virtudes que hay que trabajar para lograr que el Cristo se exteriorice. Como te digo, el Cristo conoce tu propósito, esa parte de vos. Cuando digo el Cristo, no lo veas como algo afuera tuyo. Sos vos, el Cristo sos vos. Pero es esa parte que solo puede exteriorizarse, es muy sensible, muy sutil, y solo puede exteriorizarse cuando tú haces un trabajo. El problema de la humanidad hoy día es que quiere hacer que el Cristo trabaje para la personalidad. Es decir, quieren que Dios les cumpla los deseos egoístas del ego. Y en realidad, para uno exteriorizar al Cristo y volverse un ser de luz, tiene que lograr que la personalidad trabaje para el Cristo. No el Cristo, o sea, no tu corazón trabajando para tu ego, para tu mente, tus deseos egoístas, sino sublimar, trascender todos esos deseos egoístas y todas esas creaciones y creencias y limitaciones y hacer que tu personalidad sea humilde, amorosa, armoniosa y pura para trabajar para que el Cristo pueda actuar. Y ahí es donde verdaderamente sos abundante, donde verdaderamente sos luz, donde verdaderamente encontrás sanación, donde los milagros se manifiestan como algo normal, donde conectás con tu tribu, donde conectás con tu propósito, donde verdaderamente sos feliz y donde tus dones se activan, donde tu luz se activa, donde sucede una transformación, donde pasás de ser un humano, un simple humano, a un ser divino, verdaderamente, estando acá en la tierra. Pero el trabajo está en la personalidad primero. En trabajar el juicio, en trabajar el miedo, el rechazo, el orgullo, la vanidad y todas esas cosas. Bien. Entonces, bien. Ahora voy a hablar de algunos de los rasgos de la personalidad que está bueno desarrollar. Ya sabemos, ya mencioné mucho de los
rasgos de sombra que hay que transmutar para que el Cristo se manifieste. Además de, primero que nada, en tus meditaciones, si querés que tu Cristo se manifieste, es importante que medites en tu corazón, que visualices esa llama, que le pidas que surja como un fuego blanco, un fuego sagrado o una llama triple como la que ves ahí. Esa es la llama triple, es una representación del Cristo interno. O visualizarlo como un fuego blanco, como una luz, como te llegue. Así es como yo resueno. Pero a la medida que haces que esa llama se expanda, también debes transmutar todas esas rasgos sombra de tu personalidad. Volverte una personalidad más constructiva, pasar de una personalidad destructiva a una constructiva. Porque la luz solo puede atravesar si sos transparente. No puede exteriorizarse si la recubierta es gris, es oscura, es de cemento, es de metal. Tiene que ser cristalina, tiene que ser pura como el cristal que está dentro de esta agua. La personalidad tiene que permitir que la luz se exteriorice. Entonces, hay ciertas cosas que son muy importantes. Hablé de humildad, de volverse un ser amoroso, de volverse armonioso en pensamientos, en sentimientos, en las palabras, en lo que veo, en lo que escucho, en conectar con la pureza, con la inocencia. Pero acá voy a hablar de 3 virtudes que son muy importantes desarrollar. La primera es la indefensión. La indefensión es la virtud de no de ser indefenso, sino de no defenderse. Todo en el mundo es vibración, todo en la creación es vibración. Entonces, si tú sos un ser que está a la defensa, si practicas peleas, si te preparás para ser bueno discutiendo, si observás, mirás si las personas te juzgan o te criticas, estás en defensa. Y si estás en defensa, lo que estás creando con tu energía es ataque. Entonces estás desconectado de la fuente. La indefensión, y ahora sí traigo al Maestro Jesús, cuando se permitió a sí mismo pasar por todo el proceso que pasó, por todo el escarnio, por todo el juicio, por toda la crucifixión, con completa indefensión. Incluso cuando estaba en la cruz, dijo: perdona a los padres, no saben lo que hacen. Eso es indefensión. Es importante aclarar que Jesús no sufrió en la cruz. Imagínense un ser con su evolución, tenía la capacidad de fácilmente retirar su conciencia del cuerpo para no sentir dolor. Es decir, toda la imagen del sufrimiento de Jesús no es verdad. Él no sufrió. Un ser que caminaba encima del agua, que tenía control de los elementos, que tenía la capacidad, su Cristo y Dios, de sanar, de hacer tantas cosas, no vivió dolor. Pero sí tenía una gran indefensión. Recibió ofensas de todo tipo y él nunca se defendió. Y de hecho, cuando sus discípulos querían defenderlo, él no les permitía. Llevándolo a tu vida, ahí te traigo el ejemplo más grande que hubo en la tierra, conocido. Pero llevándolo en tu vida implica vivir desde ese lugar de indefensión, que tu personalidad sea mansa, no se sienta atacada, y que si te atacan, no tomarlo, porque la única forma de que una energía te afecte es si tú la tomás por libre albedrío. Alguien te dice algo, si tú no tomás lo que te dice, no te puede generar nada. Si tú lo tomás, tú le estás dando el poder a esa palabra, a ese sentimiento, a ese pensamiento. Entonces es muy importante esa virtud. La segunda es la mansedumbre, y es ese estado de estar manso, como un burro, manso como un camello. Es un estado donde uno no desperdicia energía, donde uno está en total calma. Cuando uno se vuelve manso, la energía le es mucho más fácil atravesarnos. Si somos nerviosos, alterados, acelerados, nuestro sistema nervioso está en un estado exaltado, la energía encuentra resistencia. En cambio, cuando uno está en estado de mansedumbre, la energía fluye a través de nuestros canales y se exterioriza sin
sin ningún... me sale la palabra. Sin resistencia alguna. Y la tercera es estar en un estado de completa alerta, porque no se trata de ser manso, de vivir en indefensión, humilde, amoroso y estar dormido o dócil. De hecho, el Maestro Jesús, cuando fue al templo en Jerusalén y encontró que en el templo más sagrado e importante apostaban, vendían, se estafaban y hacían cualquier otra cosa, los sacó a todos a latigazos. Aún con su mansedumbre, con su indefensión, era un ser muy fuerte, capaz de enfrentar a la injusticia con un poder y con una fuerza enormes, pero sin perder el equilibrio, sin perder la mansedumbre, sin perder su estabilidad. No, ¿querés salir en el video? Vení. Saluda. Pero sí es importante mantenerse alerta, porque hay energías en todos lados actuando todo el tiempo, y si uno no está en alerta completa, percibiendo, no va a ver y te vas a volver por ese mismo estado de docilidad, de adormecimiento, te vas a volver un vehículo en vez de para la luz, para la sombra. Es muy importante mantenerse internamente en completa alerta. Tranquilo, pero alerta. Bien. Ese es el video de hoy. Espero que les resuene las palabras, espero que les llegue el mensaje y que puedan embarcarse en este proceso. Buenas noches y te mando un saludo.